Durante años pensé que el pasado estaba en su lugar, no olvidado, pero ordenado, como una habitación cerrada que ya no hacía falta volver a abrir. Mi vida era estable, un trabajo que me gustaba, una rutina tranquila y una amistad que consideraba inquebrantable. Ella era mi persona de confianza, la que conocía mis silencios, la que había estado conmigo en cada cambio importante. Nunca dudé de su lealtad, porque nunca me dio razones para hacerlo, hasta que una tarde cualquiera, sin aviso ni intención, todo se movió. Fue un encuentro casual, un hombre que no escuchaba desde hacía años, un rostro que reconocí incluso antes de mirarlo de frente, mi antiguo amor. No sentí emoción inmediata, tampoco rechazo, solo una extraña sensación de reconocimiento, como si una parte de mí hubiera despertado sin permiso. Seguimos caminos separados durante mucho tiempo, sin explicaciones pendientes, sin finales dramáticos, o eso creía. Con el paso de los días, su presencia empezó a repetirse, una invitación común, un grupo compartido, una cercanía que no parecía peligrosa. Todavía, le conté a mi mejor amiga, como siempre, sin filtros, sin reservas. Ella escuchó con atención, demasiada atención. Me dijo que no había nada de malo en recordar, que el pasado no siempre vuelve para destruir, a veces vuelve para cerrar ciclos. Quise creerle, pero algo empezó a cambiar. No en él, en mí. Pensamientos que creía superados regresaron con una suavidad engañosa, comparaciones involuntarias, preguntas que nunca antes había necesitado hacerme, y mi amiga estaba ahí, siempre cerca, siempre disponible, siempre opinando. No vi señales de alarma, porque cuando confías de verdad no buscas pruebas. Aún no había traición, ni mentiras, ni decisiones incorrectas, solo una línea invisible que empezaba a desdibujarse, y yo, sin saberlo, ya estaba más cerca de cruzarla de lo que imaginaba. No ocurrió de inmediato. Nada en esta historia fue brusco. Todo avanzó con una lentitud peligrosa, como si alguien hubiera bajado el volumen de las advertencias. Mi antiguo amor empezó a pataborecer con más frecuencia, no buscándome directamente, sino estando siempre cerca, en los mismos lugares, en los mismos momentos. Era fácil convencerme de que no significaba nada. Mi mejor amiga estaba presente en casi todos esos encuentros. Observaba, escuchaba, comentaba solo lo necesario. Nunca me empujó, nunca me dijo qué debía hacer. Su influencia fue más sutil que eso. Me repetía que estaba cambiada, que ya no era la misma persona de antes, que tenía derecho a sentir curiosidad, a cuestionar lo que daba por seguro. Yo asentía en silencio. Con el tiempo empecé a esperar esos encuentros, no por él exactamente, sino por la sensación que despertaba en mí, la idea de que todavía había versiones mías que no había explorado. Pensé que podía controlar la situación, que bastaba con mantener todo en el terreno de lo correcto. Pero la frontera empezó a moverse. Mi amiga reforzaba cada duda, cada pensamiento que yo no me atrevía a terminar. Decía que algunas conexiones no se pierden, solo se duermen. Empecé a preguntarme si mi vida actual era realmente suficiente, o simplemente cómoda. Esa pregunta no nació de la nada. Fue sembrada poco a poco, con palabras suaves, con silencios oportunos. Una tarde me di cuenta de algo inquietante. Ya no pensaba en él como parte del pasado. Tampoco pensaba en mi amiga como solo una espectadora. Había dejado de notar cuando mis decisiones ya no eran solo mías. No había traición todavía. No había cruces visibles. Pero algo esencial se estaba desplazando. Y lo más peligroso no era lo que estaba pasando, sino lo natural que empezaba a aparecerme. Nada cambió de forma visible ese día. No hubo un gesto claro ni una decisión consciente. Solo una serie de pequeños movimientos que, sumados, empezaron a pesar más de lo que yo quería admitir. Lo vi a solas por primera vez. No fue una cita, no fue un plan. Simplemente ocurrió, como ocurren las cosas que después se vuelven difíciles de explicar. Hablamos de temas seguros, del trabajo, del tiempo, de recuerdos sin emoción aparente. Pero algo se había desplazado. Ya no lo miraba como a alguien que había quedado atrás, tampoco como una amenaza.
Era algo intermedio, una presencia que despertaba preguntas que yo llevaba tiempo evitando. Pensé en mi amiga, en todo lo que había dicho, en cómo cada comentario suyo había ido suavizando mis límites sin que yo lo notara. No sentí culpa inmediata, sentí confusión, y esa confusión me hizo permanecer más tiempo del necesario. Cuando me fui, no sentí alivio, sentí continuidad, como si algo hubiera quedado abierto. Esa noche me descubrí revisando mi teléfono sin motivo, esperando nada en concreto, pero esperando. Comprendí entonces que no había sido un accidente, había sido una elección pequeña, demasiado pequeña como para alarmarme, pero lo suficientemente grande como para cambiar la dirección de mis pensamientos. Por primera vez me pregunté si estaba siendo honesta conmigo misma, no con los demás, conmigo. Mi amiga me llamó al día siguiente. Su voz era normal, demasiado normal. Me preguntó cómo me sentía, no qué había pasado, cómo me sentía, y supe que ella ya sabía más de lo que decía. No crucé una línea clara, pero dejé de verla con nitidez. Y cuando eso ocurre, el regreso siempre se vuelve más difícil. Durante días creí que el conflicto estaba entre él y yo, entre el pasado y el presente, entre lo correcto y lo tentador. Me equivoqué. La verdad no apareció en un momento dramático. No hubo una escena final preparada para entenderlo todo. Solo una acumulación silenciosa de detalles que, por fin, encajaron. Mi amiga empezó a cambiar. No conmigo, con él. Ya no hablaba de mí cuando él estaba presente. Hablaba por mí. Tomaba decisiones pequeñas sin consultarme. Organizaba encuentros casuales en los que yo siempre llegaba tarde o sobraba. Un día dejé de justificarlo. Observé. Vi cómo lo miraba cuando creía que yo no estaba atenta, cómo su presencia parecía tranquilizarla más que la mía, cómo yo había pasado de ser el centro a ser el contexto. Entonces entendí algo que no había querido ver. Ella no me había empujado hacia él, ella me había empujado fuera, no porque quisiera protegerme, sino porque necesitaba ocupar un lugar que nunca fue suyo. No hubo confrontación, no la necesitaba. Una tarde, sin avisar a nadie, dejé de responder. Cancelé planes, cambié rutinas, me alejé sin explicaciones. Ni él me buscó, ni ella preguntó. Eso fue la confirmación. Lo que yo creí una historia de tentación nunca fue sobre el amor que regresaba. Fue sobre una amistad que llevaba tiempo eligiéndose a sí misma, incluso a costa de mí. No perdí una relación, perdí una versión de mi vida que ya estaba desequilibrada, y por primera vez en mucho tiempo no sentí vacío, sentí claridad,